Capturar imágenes con tu cámara pierde toda la diversión cuando se vuelve una tarea teórica y seria. En este vídeo vamos a ver 3 trucos, 3 nociones, conceptos, ideas, cosas que facilitan que esta seriedad se convierta en diversión. Y lo mejor de todo esto es que te lo voy a dar bien masticado para que lo puedas digerir rápido y sencillo. En primer lugar tendríamos la narrativa, la historia que estás contando, el qué estás contando. Para esto influirían muchas cosas, pero nos vamos a centrar en 3 de ellas. La primera sería el qué estás contando, que esto se conseguiría gracias al tipo de plano que has elegido para mostrar a tu sujeto. Depende de aquello que quieras mostrar, obviamente te servirá mejor un tipo de plano que otro. Y aquí te dejo unos de los más básicos, pero también de los más útiles. Puedes tener un gran plano general donde realmente tu sujeto sería el espacio en general, no hay un sujeto súper predeterminado aparte de aquello que estás fotografiando como paisaje. Tienes un plano general en el cual es un plano amplio general, pero en el cual sí que estás destacando un sujeto. Podrías tener un plano entero de un modelo, por ejemplo, donde el paisaje pasa a un segundo plano, aunque sí que interacciona con el sujeto en cuanto a color y muchas otras cosas que hacen que el sujeto destaque. Tendrías también un plano americano, que es aquel por encima de las rodillas, donde lo que más destaca del sujeto serían sus accesorios. También tendríamos un plano medio, que son aquellos que van desde la cintura. Es uno de los más usados y lo más importante aquí sería el rostro y los brazos del sujeto. También tendríamos un plano medio corto, donde la expresividad del rostro desde el pecho hacia arriba sería de lo más importante, o un primer plano que sería más o menos lo mismo, pero esta vez desde los hombros. También tendríamos un primerísimo primer plano, que es aquel que está ya enfocado en la cara, que refleja muchísima más intimidad y resalta sobre todo más los ojos, más allá de simplemente la cara entera. Y un plano detalle, que sería como un macrofoto donde ya vas directamente al detalle y lo combinas con ciertos elementos del entorno. Esto obviamente no es solamente para sujetos modelo, lo puedes usar de 1000 maneras con otros objetos, con otros sujetos que encuentres por la calle o allá donde estés echando la fotografía. Pero ten en cuenta que esto sería una guía muy fácil para que te hagas una idea de cuánto quieres acercarte a aquello que quieres fotografiar. Dependiendo de qué es lo que quieras imprimir en tu fotografía, deberás acercarte más o acercarte menos, y esto cuenta el qué. Luego iremos a ver el cómo, y el cómo se haría utilizando diferentes ángulos y perspectivas. Voy a mencionar los más usados, pero de nuevo aquí lo importante es volverse creativo, porque aquí es cómo vas a contar tu historia, y es muy importante, ya que has elegido el qué, que el cómo esté más o menos en concordancia con el qué. Tendríamos el plano cenital, que es aquel donde la cámara está justo arriba y enfocas en un ángulo de 90 grados hacia abajo. Esto se puede usar de muchas maneras, pero es mayormente usado con las fotografías de dron cuando están haciendo paisaje desde el cielo, y la verdad que están bastante chulas. Pero se puede utilizar de muchas otras maneras. Luego tendríamos el plano picado, por ejemplo, que es cuando tú tienes la cámara arriba con un ángulo más o menos de 45 grados hacia tu sujeto. Y lo que hace esto es que a tu sujeto lo miran desde arriba, como desde una posición de ventaja. Entonces hace que tu sujeto tenga menos poder y menos importancia, pero quizás es eso lo que quieres reflejar en la fotografía. Quieres reflejar un poco de niñez, inseguridad, miedo, muchas cosas que se te pueden ocurrir desde aquí. Luego tendrías el contrapicado, que sería completamente lo opuesto. Está desde abajo con un ángulo de 45 grados hacia arriba, más o menos. No hay que llevar un compás aquí. Y entonces lo que hace es magnificar a tu sujeto, lo vuelve de repente más grande, le da muchísimo más poder, porque ahora lo está mirando desde abajo y tu sujeto es el que tiene el poder desde arriba. Tendríamos el plano normal, que al fin y al cabo es como al final nuestros ojos verían una escena, entonces se usa muchísimo como para fotoperiodismo o para cosas que quieren similar igualmente qué es lo que ve la persona por la calle. Y esto es muy importante porque si logras un sujeto que es interesante a una distancia que es la que tú quieres mostrar y lo muestras como si la persona lo pudiera ver estando de pie enfrente, e impacta muchísimo más. Es un poquito menos creativo en cuanto a la forma que fotografías, pero sí es verdad que es muy útil para muchas cosas que no necesariamente necesita que estés en ángulos raros para sacar una foto bonita.
Y por último, pues tendríamos el plano nadir, que no os voy a mentir, yo lo he usado muy pocas veces, pero es verdad que cuando lo usas te lo pasas muy bien, porque es que es una manera de expresar la creatividad de forma distinta. Es algo que normalmente pues nosotros no vemos, a menos que echemos una foto con una cámara. Estar un poco desde abajo, desde arriba o completamente desde arriba, lo solemos hacer muchas veces, pero muy pocas veces nos tumbamos a ver algo desde abajo, desde 90 grados hacia arriba. Y cuando captas imágenes de esta manera, normalmente quedan muy bien. Se puede usar en escaleras, se puede usar para cielo, se puede usar para ponerte todo lo creativo que quieras, para pisar la cámara. Se ven las cosas desde una perspectiva que el humano normalmente no las ve. Y por último, para terminar este apartado de la narrativa, vendría qué tipo de lentes usas para la deformación, para la personalización de aquello. Ya tienes el qué, ya tienes el cómo, y ahora quieres añadirle tu toque personal. Porque da igual qué tipo de plano uses y da igual cuánto te acerques a tu sujeto, que depende de la lente que estés usando para ello, podrás captarlo de una manera o de otra. Juntando estas tres características es como creas una narrativa, una historia. Todo tiene un significado, todo te produce de alguna manera una emoción, un pensamiento, todo te hace creer que la historia va de cierta manera. Depende de dónde está enfocado, de cómo de cerca estás y de cómo de amplia sea la lente que estés usando. Cuando tenemos un gran angular, pues una de dos, o estamos captando muchísimo de la imagen, como podría ser un cielo con estrellas o podría ser un paisaje muy amplio, o también se podría usar muchísimo para deformar a los sujetos, ya que aquellos sujetos grandes en la distancia se verán pequeñitos y aquellos sujetos grandes o pequeños, cuanto más cerca esté de la lente, se van a ensanchar. Entonces aquí puedes jugar un poquito con esta deformación para crear cosas creativas. Sin embargo, en el rango medio de lentes, que podría venir a ser desde las 28 milímetros hasta digamos las 50, 70 más o menos, aquí tendríamos algo un poco amplio y un poco de telefoto, y luego en medio los 35 y 50 milímetros serían lo que ve el ojo humano. Sería una imagen casi sin distorsión a lo que podríamos llegar a ver con nuestros ojos. Puedes estar echando fotos de un modelo, de una persona que quieras que se vea realista, que quieras que se vea llevando una ropa, un accesorio o algo que te gusta en un paisaje, que quieras que se vea todo como es en realidad. Y no te apetece tanto jugar con deformaciones y con perspectivas raras. Simplemente quieres captar algo bonito de la forma que una persona podría verlo en ese momento con sus propios ojos. Y luego tendríamos pues lentes que son más de telefoto, que captan imágenes a distancia y que lo que hacen es que crean una separación del sujeto del resto de la imagen, del resto del paisaje o donde quiera que esté esa persona, ese objeto o lo que sea que estés fotografiando. Esto sirve muchísimo porque esto sí que es verdad que es algo que el ojo humano tampoco podría ver por sí mismo y crea un efecto muy espectacular precisamente por eso. Es una manera como de regalar al ojo por la fotografía algo que nunca podrías ver, que es esa separación, esa profundidad de campo que hace que a lo mejor ver la foto de un animal o de algo que está a distancia de una esquina de un edificio, pues es algo increíble que nunca habrías visto de otra manera. Porque la verdad que si vemos la foto de un perro corriendo con una lente similar al ojo humano, pues puede ser una foto bonita si el perro está haciendo algo guay en ese momento, pero una foto muy normal de un perro que simplemente esté resaltado de esta manera desde lejos es algo que hace resaltar al perro, que hace que todo sea maravilloso, pero el perro a lo mejor no estaba haciendo nada, es simplemente la sensación que te crea al usar este tipo de lente. Luego tendríamos, por ejemplo, algo muy importante que se puede también adaptar antes de la edición de la fotografía, y es el color y el contraste. Para el contraste, muy importante, ya que depende del contraste que tengas, puedes afectar a los colores de una manera y otra, y también las sombras y la iluminación. Podrías fijarte también en el maravilloso histograma que hemos mencionado muchas veces en este canal. Si nos fijamos básicamente, tendríamos pues lo que vendría a ser la subexposición, o sea, cuando todo el histograma está echado hacia los negros, y luego también tendríamos la superexposición cuando todo el histograma está hacia los blancos y la foto está quemada. De las dos maneras puede que estemos perdiendo información de la fotografía. Pero sin embargo hay una cosa que nunca he mencionado en este canal, y es que sería el contraste basado en el histograma, que es cuando por ejemplo tenemos
el histograma así en el medio, que normalmente es lo que te suele decir que el histograma está más o menos bien balanceado, no hay mucho ni en los blancos ni mucho en los negros, pero cuando lo tenemos de esta manera, así tan enfocado en el centro, la cámara también te está diciendo que el contraste es bajo. Sin embargo, cuando tienes, por ejemplo, las cosas más o menos balanceadas, pero no tienes esta curva tan definida en el medio, sino que tienes como varias curvillas aquí, te está diciendo que ahí está también bien balanceado, pero el contraste sería más alto. Y luego tendríamos lo que viene a ser una cosa que a mí me da mucho coraje que pase, que es que no haya casi nada en el medio y tengas dos picos, uno a cada lado, sin llegar a clipar ahí con los blancos y los negros. Pero esto es lo que te está diciendo, es que tienes un contraste altísimo, muy alto. Ya, de nuevo, dependiendo de lo que quieras crear, ve mirando si esto se corresponde con el resultado final que quieres tener. Un truco. Y luego, si nos referimos un poco más al color, tendríamos la batalla eterna de si eres team frío o team calor. Yo desde luego soy team calor para todo, lo siento, odiadme ahora si queréis. Pero esto se consigue sobre todo gracias a la cámara cuando ajustas el balance de blancos. Y creedme, puedes editar los colores todo lo que quieras, antes, después, con un perfil de color, lo que tú quieras, pero no hay nada que cambie tantísimo la imagen, que te cambie tantísimo el significado, la emoción, todo lo que genera que el balance de blancos. Que una foto sea más fría o más cálida es algo que cambia completamente lo que quieres enseñar. Y luego lo último de este apartado sería la saturación, que también pues lo podéis arreglar en la cámara o lo podéis arreglar luego en la postedición. Y quiero de verdad que tengáis en cuenta que la saturación, aunque parezca una tontería, aunque parezca la típica cosa que no cambias tanto al editar una foto o al echar una foto, es algo a tener muy en cuenta, porque te puede servir para destacar mucho a tu sujeto, ya que esté más saturado que el resto de la imagen, pero también te puede cambiar completamente el mood. Digamos que una foto muy saturada siempre te suele transmitir más, dependiendo de los colores, pero siempre te suele transmitir más como un poco más de dinamismo, como más energía, más diversión, más movimiento. Sin embargo, cuando esta está desaturada, siempre tiendes más a pensar en seriedad, nostalgia, misterio, miedo. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? Y ya por último, la tercera cosa que quiero decir en este vídeo sería que tengáis juicio propio. Esto es algo muy personal, pero sí que es verdad que es algo que puede hacer que avances muchísimo mejor cuando estás aprendiendo fotografía. Y es que muchas veces no tenemos juicio propio para nosotros mismos. No nos tratamos como si fuéramos un colega y vemos las fotos de este colega. Vemos nuestro trabajo de una manera diferente. Y aquí un primer punto a tener en cuenta es que revises tus fotos. Que llegues de casa y revises tus fotos y seas bastante objetivo a la hora de quedarte con ellas y a la hora de dedicarles tiempo para editar. No solamente te va a ahorrar muchísimo trabajo, sino que también te va a hacer sentir mejor. Terminar de editar una foto, por ejemplo, ya una vez has revisado, y revisar esta foto al día siguiente, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo, porque si es verdad que terminas con todo el hype, con toda la ilusión, con toda la alegría, y luego te das cuenta, una vez la has posteado, la has mandado donde la has tenido que mandar o la has imprimido, te das cuenta de que había algo que ya no estaba como querías. Ten en cuenta que todo lo que hay ha sido intencionado, todo lo que has editado ha sido intencionado y todo ha tenido siempre una función, y si luego te das cuenta de que hay algo que no debía estar ahí, no te gusta. Y esto me lleva también al polo opuesto, que sería ser muy perfeccionista y nunca postear nada, y nunca subir nada y nunca compartir nada con nadie. Ni una cosa ni la otra. Te diría que te dejaras un tiempo para poder mirar la foto de una manera más objetiva y no con toda la emoción, con todo el hype de haberla tomado. Y luego, pues tener esta revisión donde quizás estos pequeños detalles son más fáciles de ver. Y luego ya haces lo que quieres. Pero tampoco caigas en la trampa de querer revisar y revisar y revisar, porque si miras fotos de hace 5 años, pues seguramente hay algo que te sigue sin gustar. O algo nuevo que has visto después de 5 años. Si te quieres dedicar a ser perfeccionista, nunca vas a terminar de hacer nada. Y ya está, estas son las 3 cosas que a mi parecer no son cosas técnicas, teóricas, serias, pero sí son 3 cosas que una vez las entiendes y una vez las
interiorizas y las respetas, pues sí que es verdad que noto que hay muchísima diferencia en lo que hago. Esta sería la narrativa, como hemos dicho, dependiendo del plano que uses, de la lente que uses y de cómo cuentas tu historia. Los colores y el contraste para añadir ese toque de emoción, ese toque de estado de ánimo, ese toque intencional de transmitir y de sentir. Y luego por último sería el juicio propio tuyo, que tendría que ser objetivo, que no debería de ser perfeccionista, pero que sí que deberías tomar un tiempo para dejar las emociones a un lado y poder criticar tu trabajo de una manera constructiva y de una manera que puedas avanzar hacia adelante y no estar siempre estancado sacando el mismo trabajo. Me parece que es algo súper útil, me parece que es algo que todos nosotros podemos empezar a hacer y espero que te haya servido y que te haya gustado. Recuerda, sé único y sé auténtico. Nos vemos en la próxima.